Hola a todos, mi nombre es Fernanda Madeira. Vamos a conocer y repasar las principales patologías. Iniciamos con anomalías cromosómicas con el síndrome de Down, que es la sospecha de un bebé con síndrome de Down se establece fundamentalmente siguiendo con el examen físico del paciente con síndrome de Down. Si bien referíamos que existen más de 100, las patologías asociadas a síndrome de Down incluyen, en relación al fenotipo conductual, en el síndrome de Down dijimos que el diagnóstico del síndrome de Down es fundamental. El síndrome de Down por trisomía 21 libre está en relación directa. En las imágenes se representan En las siguientes imágenes vemos dos casos de síndrome de Down. El mecanismo de síndrome de Down en mosaico es el menos. Continuamos con anomalías cromosómicas que ocasionan el síndrome de Edwards tiene como manifestaciones prenatales más características. El síndrome de Patau o trisomía 13 se manifiesta, como vemos, en la trisomía 18 y 13 hay superposición. Continuamos con las anomalías de los cromosomas sexuales, iniciando por el. Vamos a ver las manifestaciones del síndrome de Turner en las distintas. En estas imágenes vemos una bebé recién nacida con. ¿Y cuáles son las manifestaciones en la infancia del síndrome de Turner? En el síndrome de Turner, en general, no se observan déficits. Entonces sabemos que el síndrome de Turner se asocia. Entre las manifestaciones del síndrome de Turner en mujeres, estas son las indicaciones de un estudio citogenético. Entonces llegamos al diagnóstico del síndrome. En el síndrome de Turner, en mosaico, vamos a encontrar algunas consideraciones. Por ejemplo, que va a haber menos hallazgos fenotípicos que las pacientes que tienen un síndrome de Turner puro, ocasionado por una monosomía del X, 45X, o cuando hay un isocromosoma del brazo largo del X. Las pacientes que tienen un síndrome de Turner, si tienen una mayor proporción de la línea celular anormal, van a tener una clínica más severa. Aquellas pacientes que tienen un isocromosoma, pero del brazo corto del cromosoma X, probablemente tengan un fenotipo normal. Y por último, las pacientes que tienen un síndrome de Turner en mosaico, donde encontramos una línea celular donde hay una monosomía del X y la otra línea celular con un complemento sexual masculino, 46XY, tienen hallazgos variables, pero en este caso hay indicación de realizar una laparotomía exploradora debido al riesgo de gonadoblastomas, por lo que se debe realizar la extirpación de gónadas digenéticas. Continuando con las anomalías de los cromosomas sexuales, iniciamos con el síndrome de Klinefelter, que es una anomalía que se presenta en varones en una prevalencia de 1 en 500 a 1 en 1000 recién nacidos vivos y se define como la presencia de al menos un cromosoma X extra. En el cariotipo vamos a ver en el 75% de los casos que se informa como 47XXY y en un 20% de los casos son mosaicos y un 5% se definen como variantes. La mayoría son casos aislados, ocasionados por error en la meiosis 1 paterna o meiosis 2 materna, pero se han reportado casos en relación a una edad materna avanzada por un error de la meiosis 1. Cada vez hay más casos que se pueden sospechar en una etapa prenatal debido a un screening ecográfico alterado con un aumento de la translucencia nucal. Y en la etapa postnatal vamos a ir viendo las manifestaciones según la edad. En el síndrome de Klinefelter, las manifestaciones en la infancia principalmente son un crecimiento con extremidades largas, con una baja relación segmento superior-inferior. El aspecto es delgado y la estatura es relativamente alta. Genitales podemos encontrar testículos y pene relativamente pequeños. Pero las manifestaciones son principalmente en el área de el retraso leve de pautas madurativas, las dificultades en el aprendizaje que se dan en el 75% de los casos,
con presencia de dislexia o dificultades en el lenguaje expresivo, deficiencia en la memoria auditiva, dificultades para leer y escribir. Existen trastornos conductuales como inmadurez, inseguridad, timidez, dificultades en la interacción con sus pares y depresión. Por lo que la intervención precoz, tanto en el ámbito del hogar como escolar, va a permitir que el niño se desarrolle de una manera más adecuada, con apoyo de psicopedagogía, psicología y, en caso de ser necesario, la adaptación curricular. Entre las manifestaciones del síndrome de Klinefelter en la adolescencia encontramos la presencia de testículos pequeños y de menor consistencia, una pubertad que aparece a la edad adecuada, pero los caracteres sexuales secundarios son de escaso desarrollo, con vello corporal escaso y de distribución ginecoide. El tejido celular también tiene una distribución centrípeta en abdomen y caderas. Los miembros inferiores dijimos que son largos. El desarrollo de ginecomastia, generalmente asociada a dolor. La escasa masa muscular, con referencia de cansancio por los pacientes, la posibilidad de mayor desarrollo de escoliosis y un fenotipo conductual con cambios de humor, con tendencia a la depresión. Aquí es importante el tratamiento sustitutivo, es decir, iniciar testosterona en la pubertad va a ocasionar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios con un crecimiento testicular, con mayor masa muscular, dando un aumento de la autoestima, de la energía y de la concentración. Las manifestaciones del síndrome de Klinefelter en el adulto habitualmente son un hábito eunucoide con escaso desarrollo muscular, la ginecomastia, a tener en cuenta el mayor riesgo de neoplasias, la infertilidad con exceso de gonadotrofinas, esto ocasiona la hialinización y fibrosis progresiva de los túbulos seminíferos, con una producción inadecuada de testosterona y azospermia. Osteoporosis en los individuos que no están tratados con testosterona, mayor riesgo de enfermedades autoinmunes como diabetes, artritis reumatoidea, tiroiditis y lupus eritematoso. Y entre otras manifestaciones se describen ataxia, temblor intencional, patología venosa de miembros inferiores. Todas las anomalías cromosómicas que hemos evaluado, las trisomías o las anomalías de los pares cromosómicos sexuales, pueden ser investigadas a partir de test prenatal no invasivos, que se denominan test de screening. Tenemos el triple test que se realiza entre las 11 a 13 semanas de gestación, donde se incluye la edad materna, marcadores ecográficos como medición de la translucencia nucal y marcadores bioquímicos como la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana libre y la proteína A plasmática asociada al embarazo o PAP-A. Más temprano, es decir, a las 9 semanas de gestación, es posible hacer el test prenatal no invasivo o NIPT, donde obteniendo una muestra de sangre materna se realiza el análisis de secuenciación del ADN libre fetal. Por último, las anomalías cromosómicas pueden ser investigadas por técnicas invasivas o denominadas diagnósticas mediante la punción biopsia de vellosidades coriales que se realiza a las 11 semanas o la amniocentesis de líquido amniótico a partir de las 16 semanas. Esto es mediante guía ecográfica y el material que se obtiene luego permite realizar el estudio citogenético. Damos paso a los síndromes de genes continuos, donde el síndrome de George, o también conocido como velo cardiofacial, es la microdeleción más frecuente. Se presenta en 1 de 4.000 recién nacidos vivos. Es una monosomía parcial del brazo largo del cromosoma 22 de 3.00 megabases. Y el mecanismo de herencia en esta patología es autosómico dominante, siendo en el 90% de los casos de novo y en un 10% heredado de uno de los progenitores. Las manifestaciones que podemos ver por ecografía prenatal pueden ser un aumento de la translucencia nucal, polidramnios, cardiopatía congénita o múltiples malformaciones. Es una patología multisistémica, entonces vamos a encontrar múltiples manifestaciones y el diagnóstico requiere técnicas moleculares, es decir, FISH o MLPA dirigido a esta región del brazo largo del cromosoma 22 o una técnica molecular que es microarray, donde evaluamos todos los cromosomas. Solo menos del 1% podrían ser evaluados por un cariotipo, donde un rearreglo
cromosómico que involucre esta región del cromosoma 22, podamos verlo directamente. ¿Y cuándo sospechar un síndrome de DiGeorge? Vamos a ver que las manifestaciones son muy amplias. Lo más frecuentes son las cardiopatías congénitas, presentes en el 64%, y tenemos que pensar siempre en malformaciones conotroncales, como una comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, arco aórtico interrumpido o tronco arterioso. Anomalías del paladar, presentes en el 67% de los casos, como incompetencia velofaringea, fisura de paladar submucoso, fisura de paladar duro, úvula bífida, voz hipernasal o disfagia. La deficiencia inmune en 77% de los casos, con infecciones frecuentes o hipoplasia tímica. Mayor predisposición a desórdenes autoinmunes, como una artritis reumatoidea juvenil, enfermedad de Graves, vitíligo. Las anomalías laringotraqueoesofágicas. Acá tenemos que tener en cuenta los anillos vasculares, membranas laringeas, laringotraqueomalacia y estenosis subglótica. Anomalías gastrointestinales como malposición o imperforación anal, atresia de esófago, enfermedad de Hirschsprung, hernia inguinal, umbilical y diafragmática. Anomalías geniturinarias en el 16% de los casos, hidronefrosis, poliquistosis, hipoacusia sensorio-neural y conductiva, anomalías oftalmológicas, incluyendo colobomas o cataratas, ptosis, anomalías esqueléticas, escoliosis, anomalías de costillas, vértebras, pies, equinovaros, polidactilias. Continuando con otras manifestaciones del síndrome de DiGeorge, a nivel de anomalías del sistema nervioso central, encontramos hipotonía, microcefalia, polimicrogiria y convulsiones. A tener en cuenta, muy importante, como diagnóstico en la etapa del desarrollo, es un retraso o dificultades en el aprendizaje que pueden estar presentes en un 70-90% de los niños, dificultades en áreas de procesamiento no verbal o habilidades visoespacial o en el área de matemáticas. Dentro de otras posibilidades de diagnóstico son en niños trastornos del espectro autista, esquizofrenia en adultos o déficit de atención, ansiedad, depresión, dificultades en la interacción social, la posibilidad de desarrollo de la enfermedad de Parkinson de inicio temprano. Y en laboratorio tenemos que sospecharla por la presencia de hipoparatiroidismo con hipocalcemia, que está en un 50% de los casos, la presencia de deficiencia de hormona de crecimiento, hipotiroidismo o citopenias. Si quieren consultar, está presente a nivel online una guía de atención pediátrica para el manejo de síndrome de DiGeorge por las múltiples manifestaciones, realizado por el Hospital de Niños de Pediatría Garrahan. En las siguientes imágenes vemos el fenotipo más característico del síndrome de DiGeorge. Lo habitual es que presenten hendiduras palpebrales cortas, con un lleno bipalpebral, con una nariz de forma tubular, donde vemos el puente nasal ancho y alto, con hipoplasia de las alas nasales, las orejas desplegadas. Por último, el fenotipo del síndrome de DiGeorge, repasamos una facies alargada, una nariz prominente, una retracción de maxilar, una retrognatia, y manos con dedos largos y afilados a la distal. Continuamos con otro síndrome de genes continuos, conocido como síndrome de Williams, que es un desorden del neurodesarrollo causado por una microdeleción del brazo largo del cromosoma 7. Esta delesión tiene un tamaño de 1.5 a 1.8 megabases y en esa región crítica se contienen 26 a 28 genes donde está incluido el gen de la elastina. La incidencia de este síndrome de Williams es de 1 en 7.500 recién nacidos vivos y el patrón de herencia es autosómico dominante, siendo la mayoría de los casos esporádicos. Para sospecharlo a nivel prenatal no tenemos indicadores específicos. Podríamos encontrar un déficit leve de crecimiento. Las manifestaciones van a ser típicas y características a partir del nacimiento. Y el diagnóstico se establece por técnicas moleculares mediante FISH, MLPA o microarray. Entonces, como dijimos, el síndrome de Williams va a presentar un fenotipo distintivo que va a ser notorio a partir del nacimiento. Lo característico es una frente ancha con un estrechamiento bifrontal, el lleno periorbitario con iris que presentan un patrón estrellado, la posibilidad de tener estrabismo o epicanthus, la nariz corta con la punta ancha y bulbosa, los malares chatos, filtro largo, boca
grande con labios gruesos, carnosos, la mala oclusión con dientes pequeños y espaciados, mejillas llenas con una micrognatia leve y lóbulos de orejas generalmente grandes. A mayor edad vemos que las facies y el cuello se hacen largos, los hombros tienen un aspecto caídos como llovidos y lo característico es la menor grasa corporal con el aspecto musculoso del niño. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome de Williams que vamos a necesitar conocer para realizar los controles de estos niños? La enfermedad cardiovascular, con la presencia de estenosis aórtica supravalvular, está presente en el 75% de los casos y requiere tratamiento quirúrgico en un 30% de ellos. Otras posibilidades son estenosis pulmonar periférica, estenosis de la válvula pulmonar, estenosis de la arteria renal, hipertensión arterial, insuficiencia aórtica y prolapso de válvula mitral que se da en adolescentes y en adultos. A nivel del electrocardiograma, un QTc prolongado y teniendo en cuenta que pueden presentar un aumento de riesgo de complicaciones cardiovasculares con sedación o con anestesia. Otras manifestaciones son retraso del desarrollo con hipotonía axial e hipertonía periférica, la hiperlaxitud articular, las contracturas en niños mayores o adultos o trastornos en la coordinación. Un déficit intelectual está presente en el 75% de los niños, que es de grado leve, y el nivel de atención es lábil. Dificultades para la deglución, pobre ganancia de peso y fallas de crecimiento en la primera infancia. Las anomalías del tejido conectivo se caracterizan por presentar una voz ronca, la presencia de una hernia inguinal o umbilical, la posibilidad de un divertículo intestinal o vesical o prolapso rectal, limitación o laxitud articular, una piel laxa hiperelástica y la presencia de canas prematuras. Son frecuentes las otitis medias recurrentes con pérdida de audición, uño bilateral de moderada a alta frecuencia y estos niños tienen una hipersensibilidad a los sonidos. Dentro de las anomalías endocrinas que tenemos que controlar, tenemos la hipercalcemia idiopática presente en un 15 o 45% de los casos, hipercalciuria, hipotiroidismo, un hipotiroidismo subclínico, la posibilidad de presentar una pubertad precoz y en los niños mayores y en los adultos la tendencia a la obesidad y diabetes. Entre las anomalías renales presentes en el 10% de los casos tenemos nefrocalcinosis, divertículo de vejiga en un 50%, infecciones de tracto urinario 25% o enuresis. Muy interesante para tener en cuenta es el fenotipo conductual en los niños con síndrome de Williams, que está presente en el 95% de los casos. Y conocemos que en la primera infancia son habitualmente niños que son irritables, con múltiples problemas en la alimentación, con vómitos frecuentes o aversión a ciertas texturas. Pueden presentar reflujo gastroesofágico, cólicos, constipación. Lo característico cuando son más grandes, estos niños son muy sociables, muy locuaces, tienen mucha facilidad para entablar amistad con extraños, con mucho interés por los demás, con ansiedad o fobias específicas, puede haber déficit de atención, con hiperactividad, trastornos en el procesamiento visoespacial y, como dijimos, una hipersensibilidad a ciertos sonidos. Puede haber trastornos en el sueño en un 50-65% de los casos. Entonces, repasamos hasta ahora patologías que conocemos como anomalías cromosómicas que podemos investigar y estudiar por estudio citogenético o el cariotipo. Luego pasamos a patologías que son ocasionadas por anomalías genómicas o síndromes de genes continuos, que son pequeñas pérdidas o en algunas situaciones son pequeñas ganancias de material. No podemos evaluarlas al cariotipo, necesitamos técnicas moleculares como las que nombramos, FISH, MLPA o microarray. Y ahora vamos a pasar a las anomalías génicas. Es decir, que las anomalías génicas necesito estudiar la cadena de ADN de los genes que están involucrados en estas patologías. Como ejemplo, empezamos con rasopatías o síndromes conocidos como neurofaciocardio-cutáneos, que son las manifestaciones que incluyen. En estas rasopatías, el síndrome más conocido es el síndrome de Noonan, que es una patología con herencia autosómica dominante. Es importante que la conozcamos porque tiene una prevalencia de 1 en 1000 a 1 en 2500 recién nacidos vivos.
y puede ser de novo o heredado de uno de los progenitores. Planteamos que son genéticamente heterogéneas, es decir, son mutaciones en múltiples genes que lo que ocasiona es la hiperactivación de la vía RAS-MAP. Entonces, por eso se denominan rasopatías, ¿sí? Y están incluidos en estas rasopatías el síndrome de Noonan, el síndrome cardiofascio-cutáneo, el síndrome de Costello, el síndrome de Legius y el síndrome de Noonan NF1. A nivel prenatal, los datos ecográficos que nos permitirían sospecharlo son un aumento de la translucencia nucal, la presencia de polidramnios, un higroma quístico, hidrops o cardiopatía congénita. Y luego al nacimiento vamos a ver manifestaciones clínicas que son ampliamente variables y que van a ir cambiando con la edad. Entonces el diagnóstico molecular requiere el estudio por secuenciación de paneles de genes, es decir, secuenciación de nueva generación que incluyan a todas estas patologías. Vamos a repasar cuáles son las manifestaciones clínicas típicas del síndrome de Noonan. Al nacimiento puede presentar edema de dorso de manos y pies o un linfedema generalizado, similar al síndrome de Turner. Previamente se lo conocía como síndrome pseudo-Turner. La presencia de cardiopatía congénita en el 50-90% de los casos. Lo más característico es la estenosis de la válvula pulmonar o una cardiomiopatía hipertrófica obstructiva y alteraciones en el electrocardiograma en el 50-60% de los casos. Otras manifestaciones son la CIA, una CIB, una valvulopatía mitral, una coartación de aorta y una tetralogía de Fallot. La ausencia de una cardiopatía no descarta la sospecha, porque esa cardiomiopatía hipertrófica puede desarrollarse con el tiempo. Para tener en cuenta el nacimiento, el peso y la talla habitualmente es normal, pero luego el crecimiento tiende a tener una baja talla postnatal, pero esto está presente en el 50% de los casos. Entonces, un retraso del crecimiento, un retraso de la edad ósea y un retraso en la pubertad. Puede haber dificultades en la alimentación en el primer año de vida y la talla entre el segundo y tercer año de vida habitualmente está próxima al percentilo 3. Otras manifestaciones son retraso en el desarrollo motor leve o un déficit intelectual leve, dificultades en el aprendizaje o problemas conductuales de atención o interacción social. Entre las anomalías óseas lo característico es un tórax ancho con un hipertelorismo mamario y la presencia de pectus excavatum o carinatum, a nivel de miembros superiores cúbito valgo y una posibilidad de escoliosis. Anomalías genitales, en varones es muy frecuente la criptorquidia, presente en el 60-80% de los casos, y la diátesis hemorrágica está en un tercio de los casos, con sospecha a partir de enfermedad de von Willebrand o trombocitopenia. Otras manifestaciones a tener en cuenta son posibilidad de una hipertermia maligna, una leucemia mielomonocítica juvenil, manifestaciones como hepatoesplenomegalia, hipoacusia debido a otitis recurrentes, anomalías oculares, a nivel de piel, nevus o manchas café con leche, y a nivel de cabello, un cabello fino y escaso, un cabello grueso y rizado. Como decimos, en relación al fenotipo del síndrome de Noonan, este va a ir modificándose con el transcurso de la edad, pero en un recién nacido, en un bebé, podemos ver algunas manifestaciones que nos los hace sospechar. La presencia de hendiduras palpebrales en posición descendente, la ptosis palpebral, las orejas bajas con retroposición, el hélice de las orejas gruesos con lóbulos levantados, una nariz ancha, bulbosa. En estos niños a mayor edad vemos principalmente el hipertelorismo ocular con la ptosis palpebral, con las orejas desplegadas y en posición baja, la implantación del cabello en una posición baja con picos y los hombros redondeados y bajos con mamilas que tienen un hipertelorismo mamario y con un pectus excavatum. Para ir finalizando, vemos que en estas imágenes que vemos una nena y un niño de mayor edad, vemos que la facies se hace más alargada con un mentón triangular, vemos la nariz de forma bulbosa con labios carnosos y las orejas en posición baja, hombros redondeados y un cuello ancho. Como conclusiones,
podemos establecer que hicimos un repaso de algunas patologías que podemos sospechar ya en una etapa prenatal y hacer un diagnóstico de manera temprana. También definimos cuáles son los mecanismos genéticos. De esta manera podemos avanzar con un algoritmo de estudio y establecer el diagnóstico nos va a permitir adecuar el seguimiento y los controles, definir la probable evolución de cada uno de ellos, anticipar o prevenir complicaciones, indicar los tratamientos en forma oportuna, asesorar a la familia y definir riesgos de recurrencia. Si bien todas son patologías que requieren evaluaciones y seguimientos multidisciplinarios, tenemos que tener muy en cuenta que el director de la orquesta es el médico de cabecera, el pediatra.